¿Qué tal? En el video anterior terminamos un ejemplo completo de codificación BCH. Estamos todavía del lado del transmisor. Entonces de esta manera calculamos el polinomio de código como se muestra en pantalla. Fue la última parte del video anterior. Mencionar entonces que herramientas de cálculo numérico como MATLAB y Octave siguen siendo muy útiles para este tipo de trabajo. Sobre todo, primeramente es importante comprender la base para entonces utilizar las herramientas adecuadamente. Les voy a mostrar entonces cómo podemos usar Octave, que es un clon, o más que un clon, es una implementación open source de MATLAB, para el código BCH 15.7 que hemos venido manejando en esta parte del curso. Ahí primero cargo el paquete de comunicaciones de Octave, indico los parámetros del código, n igual a 15, k igual a 7, y entonces encuentro el polinomio generador con la función bchpoly, pasándole como parámetros n y k. Ahí ya tenemos el polinomio generador en la variable gx. Ahora indico que el mensaje es el que tenemos en el ejemplo. Veamos. Ahí tenemos g de x. Esta va a ser la palabra de código o el polinomio de código, al cual la generamos utilizando la función bchenco y le pasamos como parámetros el mensaje, el tamaño de la palabra de código, el tamaño de los mensajes de información y el polinomio generador. Y entonces Octave nos devuelve el vector de código, o en este caso, pues si lo pasamos a su forma polinomial, tenemos ahí el vector del polinomio de código generado. Vemos que g de x, bueno, está aquí un poquito encimado, es 1 más x cuarta más x sexta más x séptima más x octava. Veamos, aquí está el 1. Los tres siguientes ceros pues hacen que las potencias 1 hasta 3 de x no aparezcan. Aquí está la potencia x a la cuarta, aquí está x sexta, x séptima y x octava, que es el polinomio de hecho que encontramos en el ejercicio que hicimos manualmente. También este es el vector de código, 1 más x cuadrada más x cuarta más x séptima más x novena más x décima, que es pues, el vector que encontramos aquí en la parte de abajo. Entonces este es un ejemplo de cómo podemos utilizar Octave para encontrar polinomios de códigos BCH con los parámetros dados. Ahora pasemos a la decodificación de códigos BCH. Recordemos de la parte anterior, del video anterior, que mencionamos que la decodificación es la parte más compleja en las comunicaciones, la que requiere un mayor poder de cómputo. También al inicio del video anterior les mencionaba que después de la propuesta de códigos BCH por parte de Boss Choudhury y Alexei Hockenheim, se propusieron muchos algoritmos de decodificación para este tipo de códigos. Evidentemente, pues, mientras más eficiente en términos computacionales sea un algoritmo, más aceptable va a ser. En esta parte les voy a hablar sobre todo del algoritmo de Peterson. Sin embargo, los algoritmos de Berlekamp y Massey son mucho más utilizados porque son más eficientes computacionalmente. Voy a hablar del algoritmo de Peterson porque para los términos didácticos de este curso es bastante conveniente en términos de su comprensión. Voy a presentar primero los conceptos generales para códigos cuarios, no solamente binarios, y después nos vamos a enfocar en el caso binario, que es el que nos concierne en este curso. Pasemos entonces a la decodificación de códigos BCH. El polinomio de código, el de error y el recibido, como hemos manejado durante todo el curso, están relacionados por esta expresión. Entonces, r de x es el polinomio recibido, que es la suma del polinomio de código más el polinomio de error. Si el polinomio de error es igual a 0, pues entonces el polinomio recibido es igual al polinomio de código. Si el polinomio de error es distinto de 0, entonces afectará al polinomio de código en las posiciones en donde sea 1 el polinomio de error. Entonces voy a poner esto como una pluma. Para un polinomio de código dado, hemos estado utilizando la notación v de x. Si lo evaluamos en alfa a la i, esto va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0 porque esas potencias de las alfas hemos dicho que son las raíces del polinomio generador. Y entonces cualquier polinomio de código, como es múltiplo del polinomio generador, pues también va a tener como raíces a esas alfas. Entonces esto va a ser equivalente a encontrar el síndrome
de ese polinomio de código. Lo pasamos a su forma vectorial, multiplicamos el polinomio de código v por la matriz h transpuesta, y esto nos tiene que dar igual a 0 porque estamos hablando de una palabra de código válida. Si esta expresión la combinamos con la del síndrome, entonces tenemos que guardar esta relación. El síndrome va a ser igual al vector recibido multiplicado por la matriz h transpuesta. Cualquier vector recibido que sea un polinomio de código válido o una palabra de código válida multiplicada por h transpuesta, pues sabemos que nos va a dar igual a 0. Si no es una palabra de código válida, entonces el síndrome va a ser distinto de 0 y este nos va a permitir realizar un procedimiento por la decodificación como hemos hecho durante todo el curso. Con esto se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones. Esta ecuación la podemos reescribir como se muestra aquí. Combinamos al polinomio recibido con el polinomio de error. Esto nos da una función de r y la variable i va a estar, o el índice i va a estar moviéndose entre 1 y 2t, recordando que t es la capacidad de corrección del código. Entonces, estas ecuaciones nos van a permitir calcular el iésimo componente del vector del síndrome. Eso nos va a servir evidentemente para la corrección de errores en el receptor. Ya estamos en esta parte en el receptor. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a reemplazar x con la raíz alfa a la i en el polinomio recibido. Esto se va a hacer más claro, más terrenal, como digo en el curso, en el ejemplo que voy a mostrar más adelante. Entonces, recordar que en esta parte estoy mostrando la formalidad de la decodificación de códigos BCH. Voy a mostrar qué es lo que necesitamos obtener, qué sistema de ecuaciones necesitamos resolver para entonces poder decodificar vectores de código recibidos codificados con BCH. Para ello, presento ahora dos conceptos en el receptor que se llaman polinomios de posición y de evaluación de error. Nuevamente muestro que el polinomio de código b de x va a ser igual a r de x más c de x. Nada más estoy cambiando de posición cada uno de los polinomios. Entonces, vamos a suponer que el vector de error contiene tau elementos distintos de 0. ¿Qué es el vector de error? Pues es una secuencia de dígitos en donde las posiciones que son 0 no se han contaminado y las posiciones que son 1 pues es donde ha ocurrido el error, así como lo hemos manejado durante el curso. Entonces suponemos que ese vector de error va a tener tau elementos distintos de 0, o sea que el vector de código se va a contaminar en tau posiciones. Y entonces estos representan un patrón de error de tau errores en las posiciones x a la j1, x a la j2, hasta x a la j tau, donde tenemos que las j guardan esa relación, desde 0 hasta n-1. O sea que, pues, la palabra de código se puede contaminar en cualquiera de sus n posiciones, desde 0 hasta n-1. Este concepto, el número localizador de error, se define como beta L igual a alfa a la JL. Entonces, esta es una definición, donde L va desde 1, 2, 3 hasta tau, es decir, hasta el número de errores en el vector recibido. Y ahora les digo que los componentes del vector del síndrome vamos a calcularlos reemplazando x en r de x, o sea en el polinomio recibido, con las raíces alfa a la i, donde i se va a mover desde 1, 2 hasta 2t. Y se va a cumplir que pues, el síndrome SI va a estar dado por la expresión que tenemos aquí. ¿Qué es la expresión que tenemos aquí? El síndrome SI va a ser igual al polinomio recibido evaluado en alfa a la i. ¿Pero quién es el polinomio recibido? Pues el polinomio recibido es la suma del vector o del polinomio de código más el polinomio de error, ambos evaluados en esta potencia de alfa. Si evaluamos el polinomio de código en alfa a la i, esto nos va a dar 0. Entonces nos queda solamente que el síndrome i es igual al error evaluado en alfa a la i. Esto va a ser magnífico porque nos va a permitir construir un sistema de ecuaciones que necesitamos resolver para poder decodificar las palabras de código recibidas, o mejor dicho, las palabras recibidas. Continuando en esto, pues entonces, como menciono, se puede formar un sistema de 2t ecuaciones. Ahí tenemos la primera, el síndrome 1, el síndrome 2, así hasta el síndrome 2t. Ahí tenemos el sistema de 2t ecuaciones. Esto es para tomar nota, aunque así puntualmente
no lo vamos a resolver así necesariamente. Vamos a simplificar la solución porque esto es para códigos cuarios. Sabemos entonces que cuando se trata de códigos binarios, la solución se simplifica enormemente. Ahí tenemos el sistema de 2T ecuaciones. Y en este sistema de 2T ecuaciones, las incógnitas son las betas. Beta 1, beta 2, hasta beta tau. ¿Quién es tau? Recordar que tau es el número de posiciones en donde se contaminó la palabra recibida. Y resulta que en este sistema de ecuaciones hay 2 a la k soluciones. Pero solamente la solución que tenga el peso mínimo va a ser la adecuada. No todas nos van a servir. Ya desde aquí estamos viendo la complejidad computacional que esto puede requerir. Entonces, un algoritmo que resuelva este sistema es un método de codificación BCH. Ahí se tiene el reto. Y todos los científicos que trabajaron en esto para proponer algoritmos de decodificación BCH resolvieron este sistema de ecuaciones con un método o con otro. Ahora, como les mencionaba, para códigos binarios, pues tenemos que las posiciones de error son igual a 1. Para acá desde 1, 2 hasta tau. Entonces, pues se van a simplificar las ecuaciones de la diapositiva anterior. S1 va a ser la suma de estas betas, desde beta 1 hasta beta tau. S2 va a ser la suma de los conjugados. Y así vamos a continuar hasta S2 tau. Veamos cómo se simplifica entonces este sistema de ecuaciones. Aún así hay que resolverlo. Entonces, la decodificación de códigos BCH va a consistir en encontrar las betas. Si encontramos las betas, entonces con ello ya podremos corregir la palabra recibida. Una vez que conocemos todas las betas, se conoce la posición de los errores. Como un ejemplo sencillo, aunque todavía no resolvemos esto, si beta 1 es igual a alfa cúbica, entonces alfa a la J1 es igual a alfa cúbica. Es decir, que J1 es igual a 3 y por lo tanto el polinomio recibido tiene un error en el término x cúbica. Con eso podemos corregir inmediatamente, nada más invirtiendo esa posición. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Aquí estamos haciendo una suposición que beta 1 es igual a alfa cúbica, pero solamente lo suponemos. Tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. En particular, en esta parte del curso no vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Unas diapositivas más adelante les voy a dar las soluciones al sistema de ecuaciones hasta para 5 errores, con los cuales podremos resolver cualquier problema de la tarea. Entonces, como les decía, con esto complementamos el bit R3 y corregimos el error en este sencillo ejemplo. Pero todavía no vemos cómo resolverlo. Entonces, insistir que la solución no es sencilla, especialmente si el código BCH permite una gran capacidad de corrección, o sea, si tiene una T grande. Para ello, los científicos propusieron construir un polinomio sigma de x, que tiene raíces que son los recíprocos de las betas. Entonces sigma de x está definido como lo pongo aquí en pantalla. Sigma 0 más sigma 1x más sigma 2 cuadrada x, así hasta sigma tau x a la tau. Y va a estar definido como los recíprocos de las betas. Los recíprocos son 1 menos beta 1x por 1 menos beta 2x, así hasta 1 menos beta tau x. Este se le conoce, a sigma de x se le conoce como polinomio de posición de error. Este es el polinomio que nos va a dar las posiciones de los errores en las palabras recibidas en el receptor. Entonces sigma 0 es igual a 1, menos sigma 1 está dado por la suma de las betas que vemos ahí, sigma 2 está dado así. Lo estoy dando así porque es para códigos cuarios, recordar. Se va a simplificar para códigos binarios. Hasta sigma tau, que va a estar definido como lo vemos ahí en la pantalla. Esto es una generalidad entonces. Y a este conjunto de ecuaciones se le conoce como función elemental simétrica. Bien, entonces, ¿en qué va a consistir la decodificación de códigos BCH? Pues en el receptor vamos a recibir una palabra, ya sea una palabra de código válida o una palabra de código no válida, la cual la podemos representar de forma polinomial, como sabemos en este curso. La recibimos, le calculamos su síndrome. Después vamos a determinar el polinomio de posición de error sigma x o sigma de x, el que acabo de definir en la diapositiva pasada. Una vez que encontramos el polinomio de posición de error, necesitamos encontrar sus raíces. Sus raíces son las posiciones de los errores. Y eso lo hacemos con los recíprocos de las betas, como se mostró en la diapositiva anterior. Y ya que tenemos las posiciones de los errores, pues solamente tenemos que corregirlas. El paso 1 pues se calcula con la ecuación del síndrome.
El paso 4 pues es trivial para códigos binarios porque si tenemos las posiciones de los errores, nada más invertimos el bit correspondiente y se acabó. Entonces los pasos 2 y 3 son los pasos más detallados, más complejos del algoritmo. Ahora les voy a hablar del algoritmo de Peterson e insistir sobre el polinomio de posición de error. Los coeficientes del polinomio de posición de error, que es sigma de x, se relacionan con el síndrome por algo que se conoce como la identidad de Newton. Y aquí la voy a escribir. El síndrome 1 más sigma 1 va a ser igual a 0. El síndrome 2 más sigma 1, síndrome 1 más 2, sigma 2 es igual a 0. Y así, consecutivamente, hasta el síndrome tau. Síndrome tau menos 1 hasta síndrome 2t. Es un conjunto de ecuaciones que se conoce como la identidad de Newton. Para códigos binarios, entonces, insistir que el cálculo se simplifica, el componente del síndrome ST es 1 o 0, y entonces vamos a tener que sigma por el síndrome I va a ser igual a 0 si sigma es par, o va a ser igual a SI si sigma es impar. Y también vamos a tener esta relación, que el síndrome 2i va a ser igual a síndrome I cuadrada, tomando la ventaja de que son códigos binarios. Si sustituimos estas dos ecuaciones en el sistema anterior, vamos a tener que se simplifica el sistema de ecuaciones. Veamos qué tan simplificados se ven comparado con el sistema de ecuaciones anterior. Bueno, entonces, ahí ya tenemos el sistema de ecuaciones que se tiene que resolver. Insistir que esto nada más es la formalidad general. En un instante voy a dar las soluciones a este sistema de ecuaciones que vamos a utilizar para resolver los ejemplos de la tarea o los ejercicios de la tarea. Eso se convierte a su forma matricial, como lo vemos en pantalla, lo cual va a ser el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para decodificar palabras recibidas en el receptor codificadas con BCH. Esto va a ser la matriz A, este es el vector sigma mayúscula y este es el vector de síndromes. O bien tenemos que A por sigma es igual a S. ¿Cuál es el algoritmo entonces de Peterson para decodificar palabras recibidas codificadas con BCH? Primero tenemos que se tiene que calcular el síndrome a partir del vector recibido. Construimos la matriz A. Calculamos el determinante de esa matriz A y nos preguntamos si es igual a 0. Si sí es igual a 0, entonces tenemos que borrar los dos últimos renglones y las dos últimas columnas de A. Y regresamos otra vez a este paso, nos preguntamos si el determinante es igual a 0 y así continuamos hasta que el determinante sea igual a 0. Perdón, hasta que el determinante no sea igual a 0. Una vez que el determinante ya no es igual a 0, entonces podemos resolver el sistema de ecuaciones. Eso fue lo que hizo Peterson para proponer un algoritmo de codificación para códigos BCH. Esta parte sí es importante, aunque de hecho insisto que voy a dar las soluciones hasta para 5 errores. Este es el algoritmo de Peterson. ¿Cuál es el problema con el método de Peterson? Bueno, pues que no conocemos cuál es la cantidad de errores que vienen en la palabra recibida, no conocemos tau. Podemos resolverlo suponiendo inicialmente que tau es igual a la capacidad máxima de corrección del código. O sea, primero suponemos eso pagando caro, porque así resolveremos un sistema de ecuaciones con muchas incógnitas y después tendremos que irlo simplificando como muestra el diagrama de flujo de la diapositiva anterior. Si tau es igual a t, entonces A no es singular y tiene determinante distinto de 0. Eso significa que hay solución. Si tau es menor que t, entonces A es singular y se hace lo que dice en el diagrama de flujo. Se quitan los últimos dos renglones y las últimas dos columnas y nuevamente se verifica si A es singular. El procedimiento continúa hasta que la matriz es no singular. Y se resuelve el sistema con la matriz no singular y obtenemos sigma mayúscula. Entonces aquí viene lo que les decía. En este curso nos interesamos en aprender cómo funcionan los principios de códigos detectores y correctores de errores. En el salón de clases hemos hecho ejemplos de códigos didácticos, códigos en los cuales podemos operar el pizarrón y resolver todo ello para después llevarlo a un sistema de mayor dimensión. Entonces, para tau pequeño es más sencillo resolver directamente el sistema. Si solamente hay un error, o sea, tau igual a 1, entonces sigma 1 es igual al síndrome 1. Si tau es igual a 2, entonces sigma 1 es igual al síndrome 1.
Sigma 2 es igual a S3 más S1 cúbica entre S1. Ahí están las soluciones para el sistema de ecuaciones. Estas sí son a anotar porque ustedes las van a necesitar para resolver la tarea de códigos BCH. Tau es igual a 3, entonces sigma 1 es igual a S1, sigma 2 es la ecuación que ven en pantalla y sigma 3 es igual a la ecuación que ustedes ven en pantalla. Tau es igual a 4, aquí están las soluciones para el sistema de ecuaciones. Tomar nota de todo esto, poner pausa en este momento y entonces retomar el video una vez que lo hayan hecho. Voy a mostrar las soluciones para tau igual a 5. Para tau igual a 5 tenemos ya que las soluciones son mucho más grandes. Piensen esto ustedes que tuvieran, por ejemplo, que implementarlo en MATLAB o en Octava. Cada vez la solución sería siendo más compleja. A esto nos referimos en que el método de Peterson es caro en términos computacionales. Bueno, ahí tenemos las soluciones hasta para tau igual a 5, que en este curso es más que suficiente. O sea, podemos considerar hasta 5 errores como la capacidad de corrección del código, y entonces ya estamos hablando de cosas interesantes, ¿no? Aunque en los sistemas digitales de comunicaciones, por supuesto que tenemos que considerar una capacidad mucho mayor. Entonces, insistir que el método de Peterson es simple, pero es caro en términos computacionales. Y como les decía al inicio de este video, los métodos de Berlekamp y Massey, o el método de Euclid, son más utilizados. Aún así, para encontrar las raíces de los polinomios, vamos a utilizar el método de Qian, que es una búsqueda exhaustiva. Aquí está la búsqueda de Qian. Ya tenemos el polinomio de posición de error, porque ya se resuelve con eso el sistema de ecuaciones. Si ya tenemos el polinomio de posición de error sigma de x, ahora tenemos que encontrar sus raíces. Una vez que encontramos sus raíces, vamos a conocer entonces las posiciones de los errores. Un método simple es realizando una búsqueda exhaustiva. Cualquier raíz de ese polinomio de sigma de x debe ser uno de los elementos del campo de Galois del código que va desde 1 hasta alfa a la n-1. O sea, del código del campo de Galois extendido 2 a la m. ¿Qué hacemos con esto? Pues evaluar uno a uno si un elemento alfa a la i es una raíz. Si sigma de alfa a la i es igual a 0, entonces sabemos que alfa a la i es una raíz de sigma de x. Y esto es lo que se conoce como búsqueda de Qian. Esto es un método mucho más eficiente que resolver sistemas de ecuaciones para cada uno de los elementos del campo. Entonces, el método de Qian fue publicado en octubre de 1964, vean ustedes. Robert Qian publicó esto en IEEE Transactions on Information Theory, la revista más importante del mundo en teoría de la información y códigos. Ahora veamos un ejemplo completo de un código BCH 15.7. Es un código pequeño en términos del tamaño del bloque, pero que nos sirve entonces para comprender cómo se decodifican códigos BCH con el algoritmo de Peterson. Entonces, tenemos el mismo código que hemos venido utilizando en la parte de codificación, es decir, en la parte del transmisor. Hay que suponer que el polinomio del mensaje es x más x cuadrada, a ver si se les hace conocido. Nos preguntan, ¿cuál es el polinomio generador? Eso ya lo hicimos en la parte del emisor. ¿Cuáles son las raíces de g de x? También ya lo hicimos en el video anterior. Calcule el polinomio de código generado. También ya lo hicimos en el video anterior. Y ahora nos dicen, suponga que el polinomio recibido es este. X más x cuadrada, más x quinta, más x sexta, más x séptima, más x octava, más x a la 11, más x a la 12. Nos piden calcular el síndrome de la palabra recibida, así como el polinomio de posición de error. Vamos a decodificar, de hecho, entonces, la palabra recibida. Y nos piden encontrar las raíces del polinomio de posición de error, sigma de x, para determinar el polinomio de error, e de x. Bueno, pues con esto recordar los campos extendidos de Galois 2 a la 3 y 2 a la 4, vamos a utilizar el de la derecha, con ese polinomio primitivo, 1 más x cuarta. Entonces, esto lo tiene que tener por ahí guardado en algún lado porque nos va a servir para resolver el sistema de ecuaciones. O mejor dicho, para resolver los valores de los síndromes que mostré hace un momento para la cantidad de errores tau en particular. Entonces, aquí reitero, el polinomio generador ya lo calculamos en el video anterior, es 1 más x cuarta, más x sexta, más x séptima, más x octava. Ya sabemos cómo encontrar el polinomio generador. Ya sabemos también que sus raíces son alfa, alfa cuadrada, alfa cúbica y alfa cuarta.
El polinomio de código generado también ya lo encontramos en el video pasado, es x cuadrada más x cuarta más x quinta más x sexta más x séptima más x octava más x a la 11 más x a la 12. Ahora, en este punto tienen ustedes anotado el polinomio recibido, r de x, que ustedes verán que es distinto al polinomio generado, al polinomio transmitido en el canal. Entonces, vamos a calcular el síndrome del polinomio r de x. Y tenemos que encontrar también el polinomio de posición de error con las soluciones al sistema de ecuaciones que di hace un momento. Entonces, el síndrome 1 es el polinomio recibido evaluado en alfa a la 1. Entonces, en este punto ustedes tienen que escribir en papel el polinomio recibido y evaluarlo en alfa. Y van a encontrar que eso es alfa a la 13. ¿En qué campo? En el campo extendido gf de 2 a la 4. El síndrome 2 es igual al polinomio recibido evaluado en alfa cuadrada. En este punto ustedes tienen que llegar a encontrar que eso es alfa a la 11. Lo mismo para el síndrome 3, que es alfa a la 10, y para el síndrome 4, que es alfa. Ahora vamos a usar las fórmulas para corrección de dos errores, porque recordar que este código es capaz de corregir hasta dos errores. Estas son las fórmulas. Sigma 1 es igual a S1 y es igual a alfa a la 13. Sigma 2 es igual a S3 más S1 cúbica entre S1. Hay que escribirlo y llegar a encontrar que esto es igual a 1. De esta manera, el polinomio de posición de error, sigma de x, es igual a 1 más alfa 13 a la x más x cuadrada. Ya tenemos el polinomio de posición de error. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta encontrar sus raíces. Voy a avanzar. Si necesitan poner pausa en este momento, háganlo para comprobar que tenemos todo esto como resultado. Estamos decodificando el vector recibido r de x. Aquí reitero entonces el campo de Galois extendido gf de 2 a la 4 para ayudarnos en nuestros cálculos. Estén listos con su hoja de papel y poner pausa en cualquier momento para ir verificando sus resultados. Bien, entonces procedamos a resolver el sistema de ecuaciones. Tenemos que sigma 2 está dado por esa relación, S3 más S1 cúbica entre S1. S3 es alfa décima, S1 es alfa a la 13. Si lo elevamos al cubo, pues vamos a ver qué nos da. Tenemos 15 potencias de alfa, entonces alfa a la 13 por 3 es alfa a la 39. Tenemos que operar módulo 15 porque tenemos 15 potencias de alfa. Eso nos da que es alfa décima más alfa novena dividido por alfa a la 13. Ahora volteamos a la derecha a ver quién es alfa décima. Alfa décima es 1 más alfa cuadrada. Y alfa novena es alfa más alfa cúbica. Vamos a reemplazar esos valores. Ahí los tenemos. Vemos que alfa con alfa se va a cancelar, para que nos quede solamente 1 más alfa cuadrada más alfa cúbica dividido por alfa a la 13. Entonces sigma 2 es igual a alfa a la 13 entre alfa a la 13, porque 1 más alfa cuadrada más alfa cúbica, si volteamos a la tabla de la derecha, pues vemos que efectivamente eso es alfa a la 13. Finalmente sigma 2 es igual a 1. Con esto tenemos que encontrar las raíces del polinomio de posición de error. 1 más alfa a la 13x más x cuadrada. Como tenemos 15 potencias de alfa, desde alfa a la 0 hasta alfa a la 14, probamos con cada una de ellas, esa es la búsqueda de Xian, y encontramos sus raíces. Vamos a encontrar que alfa a la 11 y alfa a la cuarta son raíces de g de x. Anota eso, por favor, porque ustedes lo tienen que hacer a mano. Pueden probar con una y con la otra, pero si no conociéramos de antemano el resultado, como se lo estoy mostrando ahora, tendríamos que hacer la prueba con todas hasta que encontráramos las dos raíces de ese polinomio de posición de error. Ahora encontramos los inversos porque son los que necesitamos para encontrar el polinomio de error. Los inversos de las dos raíces son alfa cuarta y alfa a la 11. Y en consecuencia el polinomio de error es x cuarta más x a la 11. Si sumamos e de x más r de x, vamos a corregir el polinomio recibido. Ahí tenemos los términos de e de x, los pongo en rojo. Y los términos del polinomio recibido los pongo en verde. X a la 11 se cancela con x a la 11. Y en consecuencia, el polinomio decodificado es el que vemos ahí en pantalla. Eso es lo que estima el receptor. Decodificando el polinomio recibido, se llega a este polinomio como resultado. Bien, pues de esta manera podemos resolver prácticamente cualquier ejemplo, hasta para una capacidad de corrección de 5. Claro que pues no sería didáctico ponerles un ejemplo que corrija hasta 5 errores. Ya vieron ustedes el tamaño de las ecuaciones. Si comprendemos esta parte, podemos resolverlo también para un
un error más, por ejemplo, ya que ustedes comprenden esta parte. Para un curso un poco más avanzado podríamos desarrollar un programa que nos permitiera decodificar códigos BCH para cualquier tamaño de bloque. Aún así, ahora les voy a mostrar cómo lo hace Octave y cómo lo podemos hacer de la misma manera con MATLAB. Recordar que prácticamente todas las funciones de Octave son compatibles en MATLAB, salvo las más recientes. MATLAB se ha venido actualizando con una gran velocidad. Les voy a mostrar esa parte entonces. Entonces, aquí usamos MATLAB o bien Octave para códigos BCH. Yo estoy utilizando Octave. Como en cada caso, voy a cargar el paquete de comunicaciones. Defino los parámetros del código. Ahora es un código 15.5, como el segundo ejemplo que hicimos en el video anterior. Encuentro el polinomio generador con la función BCH_poly. Le paso los parámetros del código. Vemos que el polinomio generador es este. Lo podemos verificar, de hecho, del ejemplo que hicimos en el video pasado. Ya lo tenemos ahí, el polinomio generador para el código 15.5. Si vemos, pues este corresponde a 1 más x cuadrada más x cuarta más x quinta más x octava más x décima. Voy a continuar con la demostración. Nuevamente defino los parámetros del código. Ahora este es un código 15.5. Lo mismo pueden hacer ustedes para el ejemplo que hicimos 15.7. Y evidentemente tiene que obtener los mismos resultados. Ahí tengo el polinomio generador, nada más que ahora ya no lo despliego. Tengo el mensaje a enviar. No es sorpresa, son 5 dígitos, así como lo definimos. La palabra de código, pues entonces va a generarse a partir del polinomio generador y del mensaje. Además de los parámetros del código. Ahí tenemos la palabra de código. Así podemos codificar entonces el mensaje x más x cuadrada. No. Ahí va a marcar un error. Hay que ingresar a Octave. Ahora hacemos un ejemplo de decodificación. Decimos que la capacidad de corrección es de 2. Pongo un ejemplo del vector recibido. Vamos a decodificar. Y ahí tenemos el vector decodificado. Todos los libros de teoría de la información y códigos correctores presentan el tema de códigos BCH. Este es un libro de referencia para cualquier tema que hemos visto en este curso. El libro de Wicker, se los he mencionado en videos pasados, está en la biblioteca de la UAM Iztapalapa y estoy seguro también que está en la de Lerma. Buena parte de esta presentación la he tomado de este libro de portada amarilla, el libro de Reed y de Chen, Error Control Coding for Data Networks. Es un libro que presenta muy claramente los métodos de Peterson y el de Berlekamp y Massey, y además contiene código de MATLAB. El libro de Berlekamp, quien fue una autoridad en esta área, en teoría de la información, es un libro muy formal, entonces quien quiera abordar este libro tiene que estar dispuesto a dedicarle un tiempo razonable. Y el libro de Blahut también, que tiene una buena parte también para circuitos electrónicos para códigos. Bien, esta es la presentación de códigos BCH. Con esto tienen ustedes la base para resolver la tarea. E insisto, si tienen cualquier duda, sientan toda la confianza de abordarme. Gracias por su atención.